respiratorio del recién nacido, también llamado el síndrome de membrana hialina o déficit de surfactante pulmonar del recién nacido. Entonces, ¿qué es? Es una incapacidad pulmonar del neonato para producir, almacenar y liberar cantidades suficientes de surfactante pulmonar. ¿Qué es el surfactante pulmonar? Es un agente tensoactivo presente en los alveolos. ¿En qué neonatos, en qué edad gestacional va a ser más prevalente? En los recién nacidos pretérmino, especialmente en los de 24 a 28 semanas. En cuanto a la epidemiología, es una enfermedad propia de la prematurez, tiene una incidencia que aumenta con la disminución de la gestacional. Entonces, en recién nacidos de más de 34 semanas, vemos que tienen un riesgo de producir enfermedad de membrana hialina del menor al 5%. Recién nacidos de 28 a 34 semanas tienen una incidencia del 30%, de 24 a 28 semanas del 60% y menores de 24 semanas alcanzan hasta un 95%. En cuanto a los factores de riesgo, tenemos factores que aumentan el riesgo y los que disminuyen el riesgo. Entonces, los factores que aumentan el riesgo van a ser prematurez, sexo masculino, predisposición familiar, cesárea que no haya venido con un trabajo de parto, asfixia perinatal, gestación múltiple, diabetes materna, descendencia europea y unas mutaciones en el gen de ABCA3. Los factores que van a disminuir el riesgo son una ruptura de membranas prolongada, el sexo femenino, parto natural, uso de narcóticos o cocaína materno, corticosteroide y agentes tocolíticos en la materna. Entonces, ya para hablar de la fisiopatología, ya sabemos que el surfactante es un agente tensoactivo presente en los alveolos que se va a producir por los neumocitos tipo 2. La síntesis va a comenzar en la semana 24 a 28 de la gestación y la viabilidad pulmonar va a comenzar en la semana 23. Para entender un poco más esto, acá tenemos el desarrollo normal del pulmón. Y lo que estamos hablando acá van a ser las fases entre canalicular y sacular. En estas fases que van desde la semana 17 a la 36, los neumocitos tipo 2 van a pasar de inmaduros diferenciados a el desarrollo de cuerpos laminares, que son pues una versión inmadura, por decirlo así, de los neumocitos tipo 2. Y entonces es acá en donde va a empezar la producción del surfactante pulmonar. El surfactante pulmonar va a estar compuesto por fosfolípidos y proteínas. Fosfolípidos va a estar compuesto aproximadamente un 95% y proteínas aproximadamente un 5%. El fosfolípido más importante es la fosfatidilcolina, que esta es la que se va a encargar de disminuir la tensión superficial de los alveolos. Ahorita lo vamos a ver. Y está compuesto 5% por proteínas. Tenemos la proteína SPA, B, C y D. La que viene en más cantidad es la de proteína A. ¿Cuál es la función de estas proteínas? La proteína A lo que va a hacer es regular la secreción del surfactante pulmonar. Las proteínas B y C van a promover, facilitar la absorción y la distribución, y la proteína D lo que va a hacer es reciclar el surfactante. Entonces, ya que entendemos de dónde viene el surfactante, tenemos que saber las funciones. Básicamente, las funciones es disminuir la tensión superficial, mantener la expansión alveolar y evitar el colapso alveolar. Entonces, acá vemos un poco cómo se produce el surfactante pulmonar. Este va a estar producido por los neumocitos tipo 2, por el aparato de Golgi y se va a guardar en los cuerpos lamelares. Se va a secretar con la ayuda de la proteína ABCA3, que si nos acordamos,
una mutación en este gen pues va a ser un factor de riesgo importante para desarrollar la enfermedad de membrana hialina. Una vez esté envuelta el surfactante en los cuerpos laminares, va a haber una secreción y el surfactante inicialmente va a ser mielina tubular. Para pasar de mielina tubular a surfactante, acá viene la acción de las proteínas B y C, que son las que van a facilitar la absorción y la distribución del surfactante a través de la membrana. Entonces, estas bolitas azules y verdes son los fosfolípidos que nos van a crear la capa que pues va a rodear este espacio alveolar. Listo. Entonces, el surfactante funciona a partir de la ley de Laplace. ¿Qué quiere decir esta ley? Que la presión es directamente proporcional a la tensión y es inversamente proporcional al radio. Entonces acá tenemos dos escenarios. Un escenario en el que tenemos surfactante pulmonar y otro en el que no tenemos. Acá vemos como en el que no tenemos surfactante pulmonar va a haber un aumento en la tensión, ya que las moléculas van a tender a pegarse entre ellas. Esto pasa tanto en el alveolo abierto como en el colapsado. Sin embargo, en el colapsado, lo que va a pasar es que estas moléculas se van a intentar pegar y no se van a poder separar cuando se necesite. Entonces aquí vemos, si tenemos una disminución en el radio, que pues este radio va a ser de 1 comparado con este que es de 2, y una tensión superficial igual en los dos alvéolos, lo que va a pasar es que este alvéolo, en el momento de la expiración, se va a colapsar y no se va a volver a abrir. O sea, se va a cerrar y no tiene la fuerza suficiente para volver a abrirse. Entonces, todo el aire que estaba en este alvéolo, lo que va a hacer es salirse e irse al alvéolo más grande, que sí pudo abrirse. ¿Qué pasa cuando tenemos surfactante? El surfactante lo que va a hacer es mantener esas moléculas separadas, reduciendo la tensión superficial. Entonces acá vemos que teniendo un radio menor que este, con una tensión superficial la mitad que la del alvéolo más grande, lo que va a pasar es que la presión va a disminuir. La presión en el alvéolo con una tensión superficial menor va a disminuir. ¿Por qué? Porque sabemos que la presión, o sea, mientras menor radio, mayor presión. Sin embargo, acá tenemos una menor tensión. Entonces, ¿qué va a pasar? Lo que va a predominar va a ser que la tensión disminuyó, por lo tanto la presión disminuyó y ya el aire va a lograr quedarse en este alvéolo porque no se va a colapsar. Listo, entonces ya sabemos cómo funciona el surfactante. Entonces ahora lo que tenemos que ver es cómo se va a dar la patología. Entonces ahí tenemos una disminución en la cantidad y en la calidad del surfactante, y esto va a hacer que haya una pérdida de la función tensora. Con la pérdida de la función tensora vamos a tener un aumento del esfuerzo respiratorio y una limitación de la fuerza muscular por inmadurez del neonato, del recién nacido pretérmino. ¿Esto a qué nos va a llevar? A que haya un colapso y por ende hay unas atelectasias.
Con las atelectasias vamos a tener pérdida de la capacidad residual funcional, injuria pulmonar, esto es debido a un exudado proteico y un edema que pues además va a inactivar el surfactante, el poco surfactante que tenemos, va a hacer que haya un mismatch entre la ventilación y la perfusión, esto va a hacer que haya hipoxia, aumento en el CO2 y acidosis respiratoria, y además va a hacer que aumente la resistencia vascular pulmonar. Esto crea un shunt de derecha a izquierda y pues va a perpetuar la hipoxia y la acidosis respiratoria. Entonces acá vemos el resultado de la deficiencia del surfactante. Entonces tenemos una disminución en la distensibilidad pulmonar, alvéolos inestables, disminución en la capacidad residual, hipoxia, aumento en el trabajo respiratorio y edema pulmonar. En cuanto a las manifestaciones clínicas, vamos a tener primero pues la observación. Lo primero que vamos a ver es que es un recién nacido pretérmino, que va a tener taquipnea, aleteo nasal, retracciones costales, quejido y cianosis. Puede ser cianosis central o periférica. A la auscultación vamos a tener ruidos respiratorios disminuidos. En cuanto a los paraclínicos, lo que le vamos a pedir son gases arteriales, que vamos a tener hipoxemia, hipercapnia y acidosis respiratoria, como ya lo vemos en la fisiopatología. Hemocultivo, esto lo vamos a hacer para descartar la sepsis temprana, ya que es muy difícil de diferenciarlo solo con la clínica. Vamos a pedirle también una glucosa, ya que la hipoglicemia puede agravar el distrés respiratorio. Y electrolitos, ya que puede que los neonatos desarrollen hiponatremia o hipocalcemia. Entonces tenemos que estar monitorizando los líquidos y los electrolitos endovenosos constantemente. En cuanto a las imágenes, les vamos a pedir radiografía de tórax, que lo que vamos a encontrar va a ser patrón en vidrio esmerilado. También podemos ver broncograma aéreo, como lo vemos aquí, atelectasias difusas, pérdida del volumen pulmonar y disminución de la transparencia pulmonar. Pero lo más importante es este patrón en vidrio esmerilado. Entonces ya sabemos cómo se produce, qué vamos a encontrar y ahora tenemos que saber cómo lo podemos prevenir. Entonces tenemos dos formas de prevenir. La primera y la más importante es los corticoides antenatales. ¿Cuándo se los vamos a dar? Se los vamos a dar pues dependiendo de la guía que sigamos. Porque digamos, si seguimos la ACOG, se los vamos a dar a todas las embarazadas, que incluye ruptura prematura de membranas y gestaciones múltiples, en embarazadas que tengan una edad gestacional de 24 a 36 semanas, que tengan riesgo de parto en los próximos 7 días. Entonces, si nos guiamos por la ACOG, vamos a ver que le vamos a poner en los próximos 7 días de que tengan riesgo de parto. Y si seguimos el consenso europeo, ellos nos dicen que se le aplica a todas las embarazadas desde que se considere viable el nacimiento hasta la semana 34, idealmente 24 horas antes del parto. Entonces, menos de 7 días para el parto, nos estamos guiando por la COG, y más de 24 horas para el parto, menos de 24 horas para el parto, nos estamos guiando por el consenso europeo. ¿Qué le vamos a dar? Le vamos a dar betametasona. Le vamos a dar 2 dosis, cada dosis de 12 miligramos intramuscular cada 24 horas. Esta betametasona se la vamos a poner a la mamá. ¿Y por qué no le damos dexametasona? No está recomendada porque aumenta el riesgo de producir una leucomalacia periventricular en prematuros que han sido expuestos. Entonces, el corticoide que le damos es betametasona a la mamá. ¿Qué dicen las guías de repetir la dosis? Pues esta se puede considerar en embarazadas con riesgo persistente de parto pretérmino, 14 días de recibir la primera dosis. Entonces se la dimos hoy y sigue teniendo riesgo persistente en 2 semanas. Entonces toca mirar si hace 2 semanas
pues le dimos dosis. Si hace 2 semanas le dimos dosis, se la podemos dar, pero si hace 7 días le dimos la dosis, es mejor no. También le podemos administrar magnesio, que el magnesio lo que va a ayudar es a disminuir el riesgo de parálisis cerebral a los 2 años de edad hasta un 30%. Esto se lo vamos a administrar en mujeres con riesgo inminente de parto pretérmino menores con una edad gestacional menor a 32 semanas. Entonces acá tenemos las guías tanto de la COC como de la europea, que pues ya sabemos lo que nos dice. Entre 24 a 34 semanas, la COC, con un riesgo de parto en los próximos 7 días. Y la europea dice desde que sea viable hasta 34 semanas con un riesgo de parto en 24 horas. Listo. Entonces ya lo prevenimos. Ahora, ¿qué hacemos en la sala de partos una vez el bebé nazca? Lo primero es retrasar el pinzamiento del cordón al menos 1 minuto. ¿Para qué? Para que haya una adecuada transfusión de sangre pues, fetoplacentaria. A los recién nacidos que respiren espontáneamente los vamos a estabilizar con CPAP a 6 centímetros de agua. Y a los recién nacidos apnéicos o bradicárdicos les vamos a poner presión positiva de 20 a 25. La FIO2 que vamos a manejar va a depender de la edad gestacional, entonces menores de 28 semanas les vamos a dar FIO2 del 0,3%, de 28 a 31 semanas del 0,3 al 2.1 a 0.21 y mayores a 32 semanas les vamos a dar FIO2 del 0.21. En los recién nacidos de menos de 32 semanas, lo ideal es alcanzar saturaciones de más de 80% con frecuencia cardíaca de más de 100 latidos por minuto en los primeros 5 minutos. Y la intubación únicamente se debe reservar para pacientes que no respondieron al manejo con presión positiva. Y a estos pacientes que vamos a intubar, sí o sí les tenemos que poner el surfactante. Entonces, ¿a quiénes les vamos a poner el surfactante? Que es como el pilar de alguna manera después del manejo con el CPAP. Entonces, el primer grupo al que le vamos a poner el surfactante es a los pacientes que requirieron intubación como parte de la estabilización. A ellos se les va a administrar surfactante inmediatamente. En pacientes de menos de 26 semanas que requieran una FIO2 de más del 0.3% o a pacientes de más de 26 semanas con requerimiento de FIO2 de más del 0.40%. Si los pacientes continúan con dificultad respiratoria después de la primera dosis, ¿qué decimos que es dificultad respiratoria? Necesidad de aumento del oxígeno, ventilación mecánica o un aumento en el trabajo respiratorio, se le puede administrar la segunda dosis. ¿Cuál es la dosis? La dosis que ha mostrado mayor beneficio es la dosis de 200 miligramos por kilogramo dosis, que es lo mismo que decir que le vamos a dar 1.5 a 2.5 cc por kilogramo dosis. Hay diferentes preparaciones, viene la preparación natural y la sintética. La natural es básicamente que viene de animales que pueden ser bovinos o porcinos. Y hay diferentes marcas. La que más se recomienda es la marca Poractant Alpha, que el nombre genérico es Curosurf, que la fuente es porcina, y la dosis que le vamos a dar son 200 miligramos por kilogramo dosis. En cuanto al manejo en la ventilación mecánica, está indicado únicamente en los recién nacidos con síndrome de distrés respiratorio en los que han fracasado otros métodos de soporte ventilatorio. En la duración siempre debemos procurar que sea mínima y se debe evitar la hipocarbia y la hipercarbia, ya que está asociado a mayor riesgo de daño cerebral. Junto con la ventilación mecánica podemos administrar otros 2 medicamentos. El primero es la cafeína. ¿Qué nos va a ayudar a hacer la cafeína? A facilitar el destete de la ventilación mecánica invasiva. Esta está indicada en pacientes con riesgo de necesitar ventilación mecánica y en recién nacidos que pesen menos de 1.250 gramos con CPAP en el momento. Y la dexametasona
Le vamos a dar dexametasona intravenosa, lo que va a ayudar es facilitar la extubación en recién nacidos que permanecen con ventilación mecánica después de 1 a 2 semanas. En cuanto al soporte, lo que debemos hacer es mantener la temperatura entre 36.5 a 37.5 grados, esto para evitar que el neonato aumente las pérdidas insensibles y por lo tanto disminuya de peso. Iniciar los líquidos de 70-80 cc por kilogramo día, idealmente tener al niño en una incubadora humidificada. Sin embargo, estos líquidos pues van a depender de las necesidades pues del niño. Iniciar la lactancia materna una vez el recién nacido esté hemodinámicamente estable. El uso del antibiótico lo vamos a dejar para estrictamente lo necesario y lo vamos a retirar inmediatamente después del cultivo si salió negativo. Toca monitorizar la tensión arterial y mantener una adecuada perfusión tisular y mantener la hemoglobina en límites aceptables. Esto va a depender de las semanas de vida. Entonces, si el neonato tiene 1 semana de vida, los límites de la hemoglobina van a estar en 11.5. 2 semanas en 10 y más de 3 semanas en 8.5. ¿Para qué? Para mantener una adecuada oxigenación a los tejidos.